Bueno, es precisamente esto lo que estábamos esperando, el balance que hace diariamente el Ministerio de Salud, ahora a cargo del Ministro de Salud, Jaime Mañalich. Lo escuchamos. Desde que se inició esta epidemia, pandemia de coronavirus en nuestro país, han pasado un poco más de 4 meses desde que partió en el mundo. Y voy a referirme primero, enfatizando algunos aspectos, al informe del día, para después hablar de algunas cosas más generales y de algunas medidas que se han tomado hoy día en la mañana en la reunión que, como cada jornada, dirige el presidente de la República. En primer lugar, respecto al mundo, hemos llegado a los 3.747.000 casos documentados, con un total de 258.000, casi 257.000 fallecidos, y se cuentan de la misma manera que contamos nosotros el total de personas recuperadas, o sea, que salieron adelante, que ya pasaron esta enfermedad, haya sido suave o no, o grave, 1.250.000 personas en el mundo. Al comparar los países, hay algunos cambios en el orden, de acuerdo al número de fallecimientos, es el orden que usamos habitualmente porque sabemos que las cantidades o las proporciones de test por millón de habitantes son muy diversas en las distintas naciones. Y es así como Estados Unidos sigue encabezando la lista con un poco menos de 1/3 de los casos del mundo. Le sigue, en segundo lugar, ha ascendido muy rápidamente el Reino Unido, y luego Italia, España, Francia, Bélgica, y en séptimo lugar está Brasil, que desgraciadamente muestra una tendencia muy fuerte al aumento de casos y fallecidos todos los días, seguidos por Alemania, Irán, Holanda y China, que sigue bajando en proporción a lo que ha ocurrido en otras partes del planeta. En relación a nuestro país, ya mencioné la situación de Brasil, que insisto es muy preocupante y alarmante, seguido por Ecuador, Perú, Colombia, Chile y Argentina, de acuerdo al número de fallecidos. Nosotros estamos realizando, ya hemos llegado a 11.618 exámenes de PCR por millón de habitantes, y nos encontramos, ¿no es cierto?, en la vecindad por este número de países desarrollados como Suecia, Turquía, Holanda, Corea del Sur, que está inmediatamente arriba de nosotros, y nos siguen Rumania, Arabia Saudita, Polonia, Croacia y Hungría como países que hacen más exámenes. Respecto al número de pacientes nuevos notificados en el día de hoy, tenemos una discreta disminución del día de ayer, en que anunciamos 1.317 casos nuevos. La cifra de hoy día corresponde a 1.032. Esto a pesar de que se hicieron 2.000 exámenes más que en la jornada anterior. De estos los hemos dividido en 893 pacientes que presentan síntomas y 139 pacientes que fueron testeados con PCR, pero que no tenían síntomas según el reporte que nos entregaron sus tratantes. Esto representa en el día de ayer que un 13,4%, un poco más de 1 de cada 10 personas que se ha diagnosticado con la enfermedad en Chile, ha cursado en forma asintomática, y es probable que esta proporción, producto de la intensidad de testeos que estamos haciendo en esta población, pacientes asintomáticos, siga subiendo. El mayor incremento, como ha sido habitual en estas últimas jornadas, se da en la región metropolitana. El 84% del incremento obedece a los 875 casos nuevos documentados en la región metropolitana, comparado con otras regiones que simplemente no tienen casos nuevos, como Coquimbo, ¿no es cierto?,
Aysén y lugares que van a la franca disminución, revelando que las estrategias de cuarentena, confinamiento, cordones que se han hecho en esas regiones se mantienen estables y uno puede decir son testimonio de historias de éxito, por lo menos en este primer brote de enfermedad, respecto a cómo se ha controlado la situación en esas regiones distintas a la región metropolitana. En relación a el número de casos totales, ya lo mencioné, y tenemos que reportar desafortunadamente un número relativamente pequeño de fallecidos, que asciende en total a 6 pacientes que entro en detalle. Son de la región de Arica, hay uno de la región de Valparaíso, hay otro, y el resto, vale decir 4 pacientes, son de la región metropolitana. Solo uno de ellos recibió tratamiento intensivo y falleció en realidad como consecuencias de la infección por COVID directamente. Los otros más bien la infección por COVID, pero es nuestra obligación reportarlo así, por acuerdos internacionales, es un hallazgo dentro de una otra enfermedad que evolucionó fatalmente. Siguiendo con el informe diario, quiero mencionar, como ya insinuaba, que en el día de ayer se hicieron 10.013 exámenes, la cifra más alta de exámenes que hemos hecho desde que se inició esto, llegando a un total de 232.108 exámenes realizados desde el inicio del control de esta pandemia en el país, y seguimos aumentando todos los días este número de exámenes. En relación, y este dato es muy importante, nosotros hemos tenido una variación en los resultados positivos de exámenes cada día, vale decir, de cada 100 exámenes PCR, cuántos resultan positivos, y en las últimas jornadas, en los últimos 4 días, estos números respectivamente son 18%, 12,38%, 17,24%, y en la última jornada la positividad es de 10,31%, recordando más bien la cifra histórica que teníamos en la medida que ya estamos cumpliendo con el testeo más agresivo en contactos asintomáticos de personas, ¿no es cierto?, en lugares de alta concentración ciudadana, ya sea por vivienda, por encarcelamiento, hogares de ancianos, etcétera. Y eso explica, e insisto, que tengamos, a pesar de haber hecho muchos más exámenes, más de 10.000 exámenes, tengamos una positividad en las últimas 24 horas solo del 10%, con una positividad promedio acumulada de 9,93%. O sea, históricamente, 1 de cada 10 personas a los que se le hace el examen de PCR aparece como positiva para la infección y lo documentamos como tal. En relación a la capacidad hospitalaria, insisto en los ventiladores disponibles, son 636. En los próximos días, antes del fin de semana, nos llegan 72 respiradores más de los que hemos ido incorporando. Y esto es sin considerar, ¿no es cierto?, todo el parque que todavía está disponible de máquinas de anestesia que se están usando muy poco para ventilación mecánica y de uso dual de respiradores, vale decir, un respirador con las válvulas que ya están en nuestro poder y funciona muy bien, un ventilador para ayudar a 2 personas a la vez. Tenemos 486 personas en tratamiento intensivo por esta infección por coronavirus, 385 de ellos, o sea, 3 de cada 4, como todos los días, en ventilación mecánica, y el número de pacientes críticos se mantiene relativamente estable. Solo el 27% de los pacientes que tienen COVID están en una unidad de tratamiento intensivo, y los otros, normalmente pacientes que van mejorando, están en unidades de menor complejidad
ya sea unidades de intermedio o camas básicas. En ese contexto me quiero referir a la segunda parte que señalaba, que es la siguiente. Nosotros hemos diseñado, en conjunto con otros ministros, autoridades internacionales y nacionales, una estrategia con distintos instrumentos, llámese barrera sanitaria, cuarentena, medidas generales, que es flexible, dinámica, estratégica, de acuerdo a lo que va pasando en cada región. Y es así como en prácticamente la mayoría de las regiones distintas a la región metropolitana, hemos ido levantando estas medidas de control o confinamiento, y ello no ha significado que haya vuelto a aparecer nuevos casos, lo que nos alegra enormemente. Y en ese sentido quiero enfatizar que los criterios para decidir qué es lo que se hace en una comuna, en una región determinada, son claros y no han cambiado. En primer lugar, la tendencia de la incidencia. ¿Cuántos casos de los últimos 14 días por millón de habitantes tenemos hoy comparado con 15 días atrás, 3 semanas, 4 semanas atrás, etcétera? La tendencia de la incidencia, que en el fondo dice cuánto se está difundiendo o replegando la enfermedad por los nuevos casos, es el primer criterio. El segundo, cuando una región, una comuna aparece en alerta porque está subiendo el número de casos al comparar su incidencia. Incidencia es número de casos nuevos por población, por 100.000 habitantes. En segundo criterio, una vez establecido esto, ¿cuál es la concentración por kilómetro cuadrado? Un kilómetro cuadrado son aproximadamente 100 manzanas. En esta comuna, en este lugar donde tenemos un alta cambio en la epidemiología, en la incidencia, está ocurriendo que los casos están concentrados en algún lugar, como sabemos que puede ocurrir en un recinto penitenciario o en un centro de salud mayor, de adulto mayor, o es en realidad una realidad dispersa en todo el territorio geográfico en forma más o menos homogénea. Y el tercer criterio es el criterio sanitario, vale decir, cuál es la estructura asistencial de la que disponemos o podemos ampliar o podemos trasladar pacientes para que efectivamente cumplamos el compromiso de que toda persona que necesite hospital, ventilación mecánica, tratamiento intensivo, lo tenga. Independiente, ¿no es cierto?, que esa capacidad aumenta todos los días, como sabemos. En ese contexto, hemos tomado la decisión, como comentamos el domingo, después de la reunión con el presidente de la República, de flexibilizar, hacer más dúctil los momentos de toma de decisiones, porque tenemos que estar atentos a los cambios de la realidad epidemiológica, como he mencionado, y en ese contexto tenemos un cambio importante en la región metropolitana que obedece mayoritariamente a que tenemos más exámenes realizados, pero también obedece a que efectivamente se está transmitiendo la enfermedad hacia comunas de mayor riesgo por su concentración, su acceso económico, el tipo de vivienda, en fin. Y en ese sentido, insisto, nosotros tomamos decisiones con todos estos criterios y, a diferencia de lo que nos ocurre con las historias de éxito que tenemos que mirar, y hemos aprendido de ellas mucho, tenemos que mirar la región metropolitana con mucho cuidado, como lo hemos señalado desde el día domingo en adelante, domingo en que entraron algunas comunas a periodo de cuarentena, y van a entrar otras en el día de hoy. Estas medidas que voy a pasar a anunciar a continuación, desde luego, apelan también a un fortalecimiento y a un mejor control de la autoridad, porque sabemos que sin ese control es muy difícil que las medidas se cumplan y no aplicamos adecuadamente y en la intensidad que corresponde el remedio para esta enfermedad. Y en ese sentido, independiente de los anuncios que voy a hacer, quiero enfatizar un aspecto esencial, y es que la ciudadanía tiene que entender y estar tranquila que si bien hay medidas que limitan la movilidad, la salida,
Eso no significa que haya ninguna dificultad en los suministros básicos. Y es por eso que siguen funcionando, ¿no es cierto?, los locales de distribución, La Vega, como lo hablamos el día lunes. A esta novena semana, y en esto que hemos llamado la batalla por Santiago, paso a señalar las siguientes medidas para el país en general y la región metropolitana en particular. En primer lugar, nos preocupa o vemos con admiración en realidad que teniendo una incidencia de casos en la región metropolitana, en el Gran Santiago, digamos, para ser particular, muy alta, esto no ocurre en la vecina región de Valparaíso. Y efectivamente una difusión, una propagación de la enfermedad desde el Gran Santiago a Valparaíso, a la región de Valparaíso, sería algo extraordinariamente grave de lo que tenemos que preocuparnos porque tenemos que librar una batalla dentro de lo posible a la vez y ahora corresponde la batalla por Santiago. Y es por eso que la primera medida es que vamos a instalar barreras sanitarias en los accesos que llevan desde la región metropolitana hacia Valparaíso y Viña del Mar. Vale decir, el acceso o el tránsito entre estas dos regiones, pero sobre todo lo más cerca posible de los accesos a Viña y Valparaíso, van a estar severamente limitados y la subsecretaria Katy Martorell va a dar con detalle y con mapa después dónde se van a instalar, en el día de hoy lo va a decir, estas barreras que van a fiscalizarse muy efectivamente, insisto. Estas medidas que estoy anunciando entran en vigencia el día viernes, el viernes de esta semana a las 10 de la noche, 2 días después de que la estamos anunciando para poder hacer los preparativos del caso. Salen de cuarentena el circuito urbano de la ciudad de Punta Arenas, no obstante lo cual, habiendo tenido un brote que va muy bien en la ciudad, queremos dar protección al resto de las comunidades y es por eso que a pesar, insisto, de que se levanta la cuarentena en la ciudad de Punta Arenas, como acabamos de hablar esta mañana con el alcalde, la Seremi de Salud y el intendente de la región, quienes se manifiestan de acuerdo con esto, vamos a mantener, insisto, un cordón sanitario muy estricto y que ha funcionado muy bien en todos los accesos o salidas de Punta Arenas para proteger, insisto, que no vaya a ocurrir que personas que tienen la infección en Punta Arenas van a localidades muy vulnerables. En la región metropolitana entran a cuarentena un gran número de comunas a partir de este viernes, discúlpenme, a las 10 de la noche. Y estas son Cerro Navia, Conchalí, La Cisterna, La Florida, La Granja, Lo Espejo, Lo Prado, Macul, Peñalolén, Renca, San Joaquín y San Miguel. Repito, entran en cuarentena Cerro Navia, Conchalí, La Cisterna, La Florida, La Granja, Lo Espejo, Lo Prado, Macul, Peñalolén, Renca, San Joaquín y San Miguel. Y sale de cuarentena en la región metropolitana la comuna de Ñuñoa, que ha estado en cuarentena durante 7 semanas y que tiene números epidemiológicos muy satisfactorios. Agradecemos enormemente a la población de la comuna de Ñuñoa porque el esfuerzo que han hecho durante este periodo ha sido muy intenso y ha producido los resultados que permiten levantar a partir de este día viernes a las 10 la cuarentena en la comuna de Ñuñoa. En cambio, por las cifras que he mencionado en general, van a estar a disposición de ustedes en el próximo informe de epidemiología que se debería haber publicado, no estoy seguro, pero debería estar ya en la página web del Ministerio de Salud. Se producen algunos cambios también de comunas que estaban en algún tipo de cuarentena en la región metropolitana.
y esto corresponde a Puente Alto, en el cual el eje que está dividida la comuna entre Vicuña Maquena, Conchitoro, se desplaza en la práctica a el borde del Canal San Carlos en lo que se denomina las calles Camilo Enríquez y Camino San José hacia el Cajón del Maipo. Vale decir, se desplaza muy al oriente, quedando solo una pequeña parte, más bien rural, de la comuna de Puente Alto sin cuarentena. En segundo lugar, en la comuna de San Bernardo se aumenta la zona en cuarentena desde la avenida Colón hacia el norte, que estaba en cuarentena, hasta la avenida San José hacia el norte, que queda en cuarentena, aumentando, insisto, el área de cuarentena que afecta a San Bernardo. En San Ramón se amplía a toda la comuna, teníamos una parte de la comuna, ahora es toda, y en La Pintana también se amplía a toda la comuna. El resto de la región metropolitana, salvo lo que he dicho en Ñuñoa y los cambios que he señalado de algunas comunas, como Puente Alto, San Bernardo, San Ramón, La Pintana, se mantienen sin cambios hasta el próximo viernes a las 22 horas. Vamos a estar evaluando permanentemente todos los días, como hacemos siempre, la situación de esta cuarentena para poder modificarla o suavizarla según necesidad. Termino señalando, antes de las preguntas, que aquí se requiere una enorme contribución de la ciudadanía, no solo de la autoridad para vigilar, sino de la ciudadanía para avisar si hay una fiesta clandestina o alguien no está comportándose como debe. Efectivamente, las personas encargadas de la vigilancia van a aumentar su contingente, las Fuerzas Armadas y de orden, para lograr que esto se cumpla adecuadamente. Quiero recordar que las sanciones por no cumplimiento de esta medida sanitaria son muy estrictas, son muy gravosas. Entendemos que es un sacrificio, pero esta batalla tenemos que darla todos juntos y hacer que estas comunas, la ciudad de Santiago en general, que ha tenido un aumento de los casos, pueda ver éxito en estas medidas, igual como ha ocurrido en todas las otras zonas o regiones del país. Quiero enfatizar también que el hecho que se declare estas cuarentenas, estos confinamientos, no significa en ningún sentido poner en riesgo el aprovisionamiento de la ciudadanía. De hecho, en este mismo instante, el presidente de la República está en reunión asegurándose que así ocurra. Lo último que quiero señalar es que mientras estoy hablando, distintas autoridades acá en el Palacio de la Moneda se han comprometido a tomar contacto mientras hablo con los respectivos alcaldes. Espero que así haya ocurrido. Si no ha ocurrido, discúlpennos, no es nuestra intención que ustedes se enteraran a través de este mecanismo, los alcaldes respectivos, a quienes, por supuesto, agradecemos su iniciativa, colaboración. Ellos tienen un rol muy importante. En fin, evidentemente tenemos una situación heterogénea en el país. Corresponde el momento ahora de dar esta batalla por Santiago, en salir adelante juntos, con un esfuerzo enorme, porque esto es un sacrificio enorme para toda la ciudadanía, pero tenemos que cuidarnos mutuamente, tenemos que lograr que los casos contagiados tiendan consistentemente a la disminución, como estamos seguros que con la ayuda de todos y con estas medidas que han demostrado su efectividad, no solo en Chile, en las otras regiones, sino que en todo el mundo efectivamente podamos lograr en pocos días o semanas definitivamente ganar esta pelea por la ciudad de Santiago y pasar a otra etapa en el control de esta epidemia. Preguntas.
Hola, ministro. Quería saber qué le parecen los dichos de la expresidenta Michelle Bachelet y alta comisionada para los derechos humanos. Ella puso en cuestionamiento la entrega del carnet COVID, dijo que le preocupa porque no saben si hay inmunidad efectivamente y dijo que el riesgo de este tipo de carnet es que la gente deje de hacer el distanciamiento social. Sobre eso, saber si es que van a continuar con la idea de entregar este carnet o van a echar pie atrás, ya que se lleva semanas diciendo que se va a entregar, sin embargo no se ha hecho y entre medio ha habido un aumento de los números de contagios. No he tenido la oportunidad de escuchar desafortunadamente los dichos de la alta comisionada, pero haciendo fe de lo que usted señala, creo que efectivamente ella ha contribuido enormemente en el mundo a tener un pronunciamiento en relación a la flexibilidad de entrada y salida de las medidas. Cada país está haciendo su propia historia respecto a esto. Y vuelvo a insistir en un punto inicial. Nosotros tenemos un comportamiento, como ocurre en todas partes del mundo, un comportamiento a lo largo de Chile de esta epidemia muy diverso. Y tenemos historias en las que rápidamente, a veces más prolongadamente, como el caso de Punta Arenas, hemos tenido éxito y hemos podido lograr vencer, y en otros en los cuales todavía estamos luchando muy severamente para tener estos mismos éxitos que estamos seguros se van a replicar. En relación a la pregunta Carnet COVID, el proyecto sigue adelante, está todo diseñado. Yo espero que podamos viajar, prefiero no decir dónde, a una ciudad donde ha habido un éxito en esta materia ya y entregar este viernes o sábado a más tardar los primeros carnet COVID. ¿Qué significan? Se traducen que la persona pasó la enfermedad, que fue diagnosticado por síntomas más PCR o solo por PCR y que esa persona ya es un carnet de alta, ya no tiene la angustia de decir cuándo me voy a enfermar, cuándo no me voy a enfermar, si tuve contacto o no tuve contacto, sino que tener una certeza. Ministro, pero ¿no es contraproducente entregar los carnets ahora donde han aumentado los niveles de contagio y además en paralelo se están aumentando las medidas restrictivas con mayores cuarentenas? ¿No podría ser perjudicial para el tema del distanciamiento social? Yo no lo creo contraproducente si se me escuchó bien. Evidentemente yo no entregaría carnet COVID en la comuna de Santiago y no lo vamos a hacer. Pero si usted me pregunta, ¿entregaría carnet COVID en la ciudad de Talca, por mencionar alguna? Yo entregaría. Y evidentemente tenemos que hacer un plan piloto, como vamos a iniciar este fin de semana, porque ya el dispositivo está completamente diseñado y acordado, en un lugar para ver efectivamente qué efecto produce discriminación, qué uso le da la gente a esto, es un uso legítimo o no legítimo. De cualquier manera, quiero recordar que el carnet COVID tiene una duración máxima hoy de 3 meses, porque es el periodo en el cual nosotros, en base a la ciencia, podemos decir que la posibilidad de que esa persona se contagie de nuevo por por coronavirus es muy remota. Buenos días, ministro. Usted hablaba de algunas medidas que han resultado exitosas en otras partes de nuestro país. Le quería preguntar qué falló en la región metropolitana, en esta batalla de Santiago de la que usted ha llamado. Y lo otro, preguntarle también con respecto a una carta que han firmado en el día de ayer 22 ediles que piden una cuarentena total para la región metropolitana a raíz de esta alza de estos casos de coronavirus. ¿No es viable realizar esto? ¿Cuál es la respuesta que se le puede dar a los alcaldes con esta petición? A mí me parece, y lo señalé, que hemos dado los argumentos claros de por qué se toman medidas en un lugar y en otro. No, respecto a Santiago, nosotros jamás podríamos haber anticipado que íbamos a tener un aumento de casos como el que tuvimos en Punta Arenas o en Chillán, y evidentemente lo que corresponde es estar atentos a la realidad y reaccionar lo más temprano que se pueda a esa realidad. En ese contexto, el aumento de casos que ha ocurrido en Santiago, en parte no nos sorprende porque hemos ido a buscar muy intensivamente casos nuevos que ha hecho que aparezcan, ¿no es cierto?, mucho más personas
contagiadas de lo que suponíamos. Esto es un criterio que nos ha dado nuestro Consejo de Expertos y el mundo, la OMS en general, en el sentido de comprender que una persona de la que se extrae virus desde su garganta significa que está cursando la infección aunque no tenga síntomas o tenga muy pocos síntomas. Y en ese contexto, la situación que tenemos hoy es que al ir a buscar a esas personas hemos encontrado en Santiago, ya referí, que el 85% de los casos nuevos están en la región metropolitana y esto obedece en gran medida a que los hemos ido a buscar en lugares de mucho riesgo de contagio. La batalla de Santiago, como usted dice, no se ha perdido, la vamos a ganar y evidentemente estamos aquí con la capacidad hospitalaria suficiente y con la fiscalización adecuada para poder cumplir con este tremendo desafío, que es un desafío para toda la ciudadanía. Esto es responsabilidad de todos. No podemos tener al lado de cada persona un funcionario de la Seremi de Salud o un policía. Aquí tiene que haber también una conciencia social que permita que entre nosotros nos digan por qué no está usando mascarilla, oye, ¿qué pasó? En fin, porque de lo contrario es evidente que esto va a tomar mucho más tiempo del que quisiéramos hasta lograr bajar el número de casos en la región metropolitana. Ministro, ¿y la respuesta a los ediles que piden esta cuarentena total? ¿No es viable esta opción? O sea, lo viable es comportarse respecto con los criterios que he señalado. Si resulta que una comuna ha hecho una cuarentena muy intensa, ha tenido resultados, los casos han disminuido, la ciudadanía ha tenido un comportamiento ejemplar, decirle, mire, porque nos llegó una carta, lo vamos a poner a usted en cuarentena también, es algo que no corresponde a los criterios que hemos adoptado para determinar estas medidas. Y ciertamente muchos de los, no conozco la carta, perdona, pero supongo que muchos de los firmantes de esa carta tienen hoy día una respuesta a sus inquietudes con las medidas que estamos señalando. Ministro, muy buenos días. Le quiero preguntar con respecto a la capacidad hospitalaria. Hoy usted reportaba de 486 pacientes que están en unidades de cuidado intensivo, 16 más que ayer. Y, por ejemplo, la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva dice que hay un 84% de ocupación de las camas críticas, es decir, de las camas UCI. Usted también hoy día nos decía que el 27% de los pacientes COVID está requiriendo de este tipo de camas, pero también sabemos que hay otras enfermedades que obviamente también utilizan este tipo de camas críticas. De hecho, en la distribución de camas de la región metropolitana realizado por esta entidad, dice por ejemplo que en el sector sur-oriente el 92% de las camas UCI hoy están ocupadas. ¿Cómo se responde a eso y si hay capacidad entonces hospitalaria? Yo vuelvo a insistir en algo que ha señalado el subsecretario Zúñiga con mucha fuerza. Es entendible que mantengamos ciertas rigideces de pensamiento que no corresponden a la situación de hoy. El Ministerio de Salud ha tomado control directo de todas las camas públicas y privadas de Chile. Entonces, es cierto que alguien puede decir, oye, como ocurrió en el Hospital de Osorno, mi capacidad hospitalaria está estresada. Ese director de hospital o ese director de servicio tiene que hacer una llamada telefónica nomás para que le saquemos los pacientes, para que mandemos respiradores, para que... Y en ese sentido entiendo la preocupación focal por algunos recintos hospitalarios, pero nuestra capacidad instalada, que está creciendo todos los días, como estamos mencionando, igual como está creciendo el parque de respiradores, es capaz de tolerar con largueza un incremento que yo creo no va a ocurrir, dramático de los casos que requieran hospitalización. Y en ese sentido llamamos a la tranquilidad a la ciudadanía porque se han hecho las inversiones de reconversión, de adelantamiento de hospitales y todo lo que sabemos, para no alargarme, para contar precisamente con esa infraestructura que tiene un carácter nacional. O sea, el hecho de que un hospital, ¿no es cierto?, esté sometido a cierto estrés implica solo una cosa, que hay que trabajar para fortalecer la infraestructura de ese hospital y si no se puede, trasladar los pacientes a un lugar que tenga menos ocupación, como de hecho es la mayoría de los recintos hospitalarios del país.
Buen día, ministro. Sobre el Hospital Félix Bulnes hay una protesta de funcionarios por fallas en la infraestructura del hospital. Cayó un paciente, también cayó un ascensor con una funcionaria a su interior. ¿Cuál es la situación del hospital y si fue un error adelantar la inauguración frente a estas denuncias de graves falencias en la infraestructura? Y también si es que tiene antecedentes sobre la situación de ciudadanos bolivianos en Iquique que están esperando para volver a su país. Se indicaba que habían 22 personas COVID positivo y esto podría ser incluso más. ¿Se está monitoreando la situación y si tiene más antecedentes? Respecto al Hospital Félix Bulnes, tengo no del paciente que se habría caído, lo que sí conozco es el evento del ascensor de ayer y creo que ahí hay una falta de capacitación, tengo que reconocer, del personal, porque lo que ocurrió es que vinculado o no al movimiento, al sismo que hubo ayer, hubo un pestañeo eléctrico y el ascensor hizo lo que está programado que haga, que es bajar rápidamente al piso -3 y recuperar, después de algunos segundos, su funcionalidad. La funcionaria que estaba dentro, desafortunadamente, por falta de capacitación, se asustó mucho y con razón, porque el ascensor baja muy rápido, pero inmediatamente retomó su actividad, fue chequeado por la empresa que maneja estos ascensores, Schindler, en la tarde de ayer, y ellos encontraron que no había, incluso cuando había falla eléctrica, el ascensor se comportaba como se debe comportar, que es bajar rápidamente al piso -3 para asegurar que esto no sea un terremoto grande, que se va a caer la persona desde un piso mucho más alto con el ascensor, sino asegurar a la persona, a las personas que van adentro, y después reprogramar, si no hay peligro, su actividad normal. Entonces yo llamaría a los funcionarios del Hospital Félix Bulnes a seguir colaborando en este nuevo y grandioso hospital que partió hace tan poco y que efectivamente puede y está capacitado sin dificultades para atender con seguridad a la ciudadanía y dar seguridad a sus pacientes. Y la otra pregunta... La situación de ciudadanos bolivianos, ministro, pero aprovechar también para puntualizar algo sobre el Hospital Félix Bulnes. También acusan problemas de infraestructura como filtraciones, si es que eso es así o fue un caso puntual. Y la otra pregunta era sobre los ciudadanos bolivianos en Iquique. Evidentemente un hospital que está puesto en marcha se le puede romper una cañería, como ocurrió en este, o puede haber una falta de capacitación en el personal que entienda cómo funciona la infraestructura de un hospital del siglo XXI. No es lo mismo el antiguo Félix Bulnes que este hospital y sus formas de funcionamiento, que son formas, insisto, para la seguridad de los pacientes y de los funcionarios. Respecto a la situación de ciudadanos bolivianos y peruanos, tengo que reconocer que nuestra posición es bastante compleja y es que yo me comuniqué con el viceministro de Salud de Bolivia. La posición de ellos es que debemos hacerle a todos un PCR acá en Chile y que cualquiera sea el resultado de PCR tienen que hacer una cuarentena estos ciudadanos bolivianos de 14 días antes de ser ingresados a su país. Hemos hablado con el canciller Rivera, estamos poniendo a disposición de esta situación alrededor de 1000 exámenes PCR que se van a reflejar por lo demás en la estadística de los próximos días, porque lo estamos haciendo entre hoy día y 2 días más, el testeo, cumplir este trámite de cuarentena que les obliga el gobierno boliviano y, bueno, mantener todas las medidas de aislamiento que corresponde, pero tengo que reconocer que es una situación compleja, porque lo lógico es que estas personas tuvieran un derecho a repatriación, pero la situación de testeos, de capacidad de hacer PCR en el hermano de país de Bolivia, según me explicaba esta misma persona, es muy limitada. Están teniendo un brote de enfermedad muy severo, igual que Perú, y en ese sentido quieren tener garantías que las personas que ingresan estén libres de portación de coronavirus. Hola, ministro. Son 2 preguntas. Primero, nuevamente se conoció el caso de un párroco que convocó a una misa en Maipú con adultos mayores. ¿Qué medidas puede tomar el Ministerio de Salud considerando que estos hechos se siguen repitiendo? Y, en segundo lugar, si podría precisarnos también cuál es la norma de funcionamiento para los recintos deportivos. Sabemos, por ejemplo, que los clubes de golf están operando
Quería saber si ese tipo de recintos quedan exentos de las restricciones. Nadie está exento en las dos preguntas que usted hace de las normas generales. Vale decir, nadie puede convocar a una reunión en la que converjan más de 50 personas, ¿no es cierto? Y sobre todo sin respetar las medidas de distanciamiento, uso de mascarilla, lavado de manos. Y le agradezco esta pregunta, que la considero como denuncia, si usted me permite, para poder investigar esta situación que no conocía y que tenemos que sancionar efectivamente sin discriminación alguna, cualquiera sea el convocante, cualquiera sea su credo, porque aquí lo importante es darle a todo el mundo la misma oportunidad de no contagiarse, y eso es algo que tiene que garantizar la autoridad. Respecto a la segunda parte de la pregunta, si lo que usted señala está ocurriendo es un grave error y falta. La norma general es que ningún recinto donde se practiquen actividades deportivas puede estar abierto hasta que así haya un dictamen que señale lo contrario, y por lo tanto no conozco las situaciones particulares que usted menciona, pero lo digo a través de las cámaras, esto es una falta grave y vamos a fiscalizar para que no siga ocurriendo. Les agradezco enormemente por su tiempo y paciencia para esta larga cuenta. Hacemos nuevamente un llamado a mirar con admiración lo que está ocurriendo en distintas regiones del país. Nosotros siempre se nos reclama de que estamos centrados en Santiago. Hay historias de éxito que han andado muy bien en regiones, sobre todo al sur de la región metropolitana. Tenemos una experiencia que ya se ve favorable en la ciudad de Arica, y en ese contexto nuevamente un agradecimiento muy sincero a todos los ciudadanos, ciudadanas de esas localidades que han comprendido, han participado de las medidas y han hecho suyo el llamado a cuidarse y a cuidarnos. Y pedimos simplemente que lo mismo ocurra en el Gran Santiago, porque es imprescindible que el número de casos en Santiago disminuya rápidamente, y la única manera para hacerlo es las medidas que hemos señalado, por dolorosas que sean, y les rogamos comprendan que en esto estamos todos juntos, alcaldes, gobiernos, parlamentarios, todos tenemos que estar en esta verdadera lucha por ganar este enemigo, donde en general, tengo que decirlo, comparado con otras naciones, nos está yendo relativamente un poco mejor, pero eso no puede ser en ningún sentido bajar la guardia, sino que al contrario, cada uno de los desafíos, como el que tenemos ahora en la ciudad de Santiago, tenemos que darle la cara, enfrentarlo y ganar. Y eso es lo que estoy seguro va a ocurrir de aquí a pocas semanas. Muchas gracias.